Prepárate para un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más impactantes del planeta. Desde montañas imponentes y desiertos infinitos hasta ríos de colores y bosques envueltos en silencio, cada destino revela una faceta distinta de la Tierra. Este documental en 4K no solo muestra lugares lejanos, sino contrastes naturales que parecen irreales. Hielo y fuego, agua y roca, luz y sombra. A lo largo del viaje, descubriremos escenarios que despiertan asombro y nos invitan a detenernos, observar y comprender que nuestro planeta todavía guarda rincones capaces de sorprendernos sin necesidad de exageraciones. Paso alpino del Alpstein, Suiza. El sendero se afina a medida que asciendes, y el sonido de tus pasos cambia sobre la piedra caliza milenaria. A más de 1600 metros de altitud, el aire se vuelve más ligero, más frío, casi transparente. Las crestas dentadas del macizo de Alpstein se elevan como si la montaña hubiera sido rasgada desde dentro. Las capas geológicas, dobladas y fracturadas por fuerzas tectónicas antiguas, forman líneas que parecen escritas por la propia Tierra. En un documental en 4K, cada grieta, cada sombra proyectada sobre las aristas irregulares, revela texturas que el ojo apenas percibe a simple vista. No es un paisaje amable, es intenso, vertical, afilado y, sin embargo, no intimida, te invita a observar en silencio. De pronto, tras un último giro del sendero, el paisaje se abre. Abajo, aparece un lago turquesa suspendido entre praderas verdes y paredes rocosas. El contraste es casi emocional. Arriba, dureza mineral. Abajo, suavidad y calma. El viento mueve la hierba alpina y el cielo cambia de tono en segundos. Te das cuenta de que aquí el tiempo no corre igual. Caminar en este lugar no es solo desplazarse, es escuchar millones de años comprimidos en piedra. Y cuando abandonas esta altura, sabes que el siguiente destino no será silencioso, será un estallido de color perfectamente ordenado. Región de los tulipanes, Países Bajos. Desde lo alto, el paisaje parece un lienzo trazado con regla. Franjas interminables de rojo profundo, amarillo brillante, rosa suave y violeta intenso se extienden entre Haarlem y Leiden. La tierra plana del oeste neerlandés se transforma cada primavera en una composición geométrica viva. El aroma floral se mezcla con la humedad del suelo costero, y el cielo gris claro potencia aún más la saturación de los colores. En un documental en 4K, cada pétalo parece tener relieve propio. Cada línea recta del cultivo dibuja una precisión casi hipnótica. Pero este paisaje también guarda memoria. El tulipán llegó desde Turquía en el siglo XVI, y aquí encontró suelo fértil y una identidad nacional. En el siglo XVII, la tulipomanía convirtió estos campos en el centro de la primera burbuja económica documentada de la historia. Hoy, los bulbos viajan a todo el mundo, pero el ritual de sembrar, esperar y florecer continúa igual que hace siglos. Caminar entre estos campos no es solo ver flores, es presenciar cómo la cultura y la naturaleza pueden trabajar en armonía visual. Y desde esta simetría perfecta, el viaje nos lleva ahora hacia un territorio donde la tierra muestra su edad sin adornos.
Parque Nacional Karijini, Australia Occidental. La superficie parece árida, casi inmóvil bajo el sol intenso de Australia Occidental. La meseta rojiza se extiende en silencio, sin anunciar lo que esconde, pero al acercarte al borde, el suelo desaparece y el mundo se despliega hacia abajo en gargantas profundas que alcanzan casi 100 metros. Las rocas, con más de 2.500 millones de años, muestran capas de hierro oxidado que brillan en tonos naranja y burdeos cuando la luz cae en ángulo. En un documental en 4K, las texturas minerales resaltan con una claridad casi tridimensional, permitiendo ver la historia geológica como si estuviera abierta frente a ti. Descender por los cañones es cambiar de mundo. El aire se vuelve más fresco, más húmedo. Aparecen pozas de agua cristalina escondidas entre paredes estrechas, pequeñas cascadas estacionales y helechos que sobreviven en microclimas protegidos. El contraste entre la meseta seca y estos oasis profundos genera una sensación íntima de descubrimiento. Aquí, uno no se siente visitante, se siente testigo. La tierra no está decorada, está expuesta. Y cuando el eco del agua comienza a dominar el silencio, entendemos que el siguiente destino también estará marcado por la fuerza del agua, pero desde una perspectiva completamente distinta. Lago Medusa, Palaos. En medio de las islas rocosas de Palaos, existe un lago marino aislado que parece detenido en el tiempo. Rodeado por paredes cubiertas de vegetación espesa, el agua se ve tranquila desde la superficie, casi inmóvil. Pero al entrar, la escena cambia por completo. Millones de medusas doradas se desplazan lentamente siguiendo la luz del sol, moviéndose como una respiración colectiva. En un documental en 4K, sus cuerpos translúcidos reflejan destellos suaves mientras flotan en un ballet silencioso. No hay corrientes fuertes, no hay oleaje, solo una coreografía natural repetida cada día. Este lago se conecta con el océano a través de túneles subterráneos, pero su aislamiento permitió que las medusas evolucionaran sin depredadores importantes. Por eso, nadar aquí no genera miedo, sino asombro. La luz atraviesa el agua clara y crea columnas doradas que parecen caminos suspendidos. Todo ocurre despacio, como si el tiempo respetara la fragilidad del ecosistema. La experiencia no es adrenalina, es contemplación pura. Y desde esta danza luminosa bajo el agua, el viaje nos lleva ahora hacia un escenario donde el fuego no se apaga nunca. Cráter de Darvaza, Turkmenistán. En medio del desierto de Karakum, la arena se abre en un círculo ardiente de casi 70 metros de diámetro. De día, el cráter parece una herida abierta en la tierra. De noche, se convierte en un resplandor naranja visible a kilómetros de distancia. El fuego arde de manera constante desde 1971, cuando una perforación liberó gas natural y se decidió prenderlo para evitar emisiones peligrosas. En un documental en 4K, las llamas se ven definidas, casi hipnóticas, danzando dentro de un abismo de unos 30 metros de profundidad.
El calor se siente incluso a varios metros del borde. El viento del desierto mueve la arena mientras el fuego nunca se detiene. No hay vegetación cercana, solo oscuridad y cielo abierto. La escena parece sacada de otro planeta, pero es el resultado de una intervención humana convertida en fenómeno permanente. Estar frente a este cráter no genera caos, sino una reflexión silenciosa sobre la energía escondida bajo nuestros pies. Y desde este fuego eterno, avanzamos hacia un paisaje donde el agua es tan pura que parece irreal. Lago del Cráter, Oregón, Estados Unidos. A más de 1800 metros de altitud, un antiguo volcán colapsó hace unos 7700 años y dejó una caldera que hoy contiene uno de los lagos más profundos de Estados Unidos. El lago del cráter alcanza casi 600 metros de profundidad y su agua no recibe ríos. Solo lluvia y nieve lo alimentan. Esa pureza crea un azul intenso, casi imposible de describir con palabras. En un documental en 4K, la superficie parece una lámina de zafiro líquido, reflejando el cielo con una precisión perfecta. El borde de la caldera se eleva hasta 600 metros sobre el agua, formando un anfiteatro natural que encierra el silencio. En el centro emerge Wizard Island, un cono volcánico que recuerda el origen violento del lugar, ahora convertido en calma absoluta. No hay construcciones dominando el paisaje, solo senderos seguros que permiten contemplarlo sin alterar su equilibrio. El aire es frío, claro, y el eco parece absorberse en el azul profundo. Y desde esta serenidad volcánica, el viaje continúa hacia una montaña que lleva siglos siendo símbolo de historia y fe. Monte Ararat, Turquía. En el este de Turquía, cerca de las fronteras con Armenia e Irán, se eleva una silueta imponente cubierta de nieve gran parte del año. El monte Ararat alcanza los 5.137 metros de altitud y domina el horizonte con sus dos cumbres volcánicas. Desde la distancia, parece tranquilo, pero su origen es volcánico. En un documental en 4K, las pendientes nevadas contrastan con los tonos áridos de las llanuras que lo rodean, creando una escena de fuerza contenida. Durante siglos, esta montaña ha sido asociada con relatos antiguos que la vinculan con historias de renovación después de una gran inundación. Más allá de las tradiciones, lo que impacta es su presencia física, inmensa, aislada, firme. Las comunidades locales pastorean en sus laderas más bajas, manteniendo una relación directa con el paisaje. El viento sopla constante en altura, y la sensación es de estar frente a algo que ha observado generaciones enteras pasar sin moverse. Y mientras el sol cae detrás de su silueta blanca, comprendemos que lo imposible no siempre grita, a veces simplemente se eleva en silencio. Parque National Tsingy de Bemara, Madagascar. Desde lejos parece un bosque, pero no hay árboles. Lo que se eleva hacia el cielo son miles de agujas de piedra caliza, afiladas como lanzas, formando un laberinto mineral imposible de atravesar sin puentes colgantes y pasarelas. Estas formaciones comenzaron como sedimentos marinos hace millones de años y, tras movimientos tectónicos y la acción constante del agua, se transformaron en este paisaje vertical y punzante. En un documental en 4K,
Cada arista gris, cada grieta profunda y cada sombra proyectada entre los pináculos revela un nivel de detalle que parece casi irreal. Caminar aquí no es un paseo casual, es avanzar con cuidado sobre estructuras suspendidas entre paredes de roca que caen decenas de metros. Entre las grietas sobreviven lémures, aves endémicas y vegetación adaptada a un entorno extremo. El nombre Tsingy significa literalmente donde no se puede caminar descalzo, y al estar allí lo entiendes de inmediato. No es un paisaje suave ni acogedor, pero tiene una belleza que nace de su rareza absoluta. Y desde este bosque de piedra afilada, el viaje nos lleva ahora hacia un lugar donde la roca no apunta al cielo, sino que se esconde bajo el mar. La Ola, Arizona, Estados Unidos. En el desierto de Arizona, dentro del área de Coyote Buttes, la arenisca Navajo se curva como si estuviera hecha de cera derretida. Bandas de color rojo, naranja y crema fluyen en ondas suaves que parecen congeladas en movimiento. Estas formaciones comenzaron como dunas hace más de 190 millones de años. Y, con el paso del tiempo, el viento y el agua las esculpieron hasta darles esta forma ondulante. En un documental en 4K, las capas minerales revelan texturas suaves que parecen líquidas, aunque son completamente sólidas. Llegar hasta aquí requiere una caminata de unos 10 kilómetros ida y vuelta, y el acceso está limitado para proteger el terreno frágil. No hay senderos marcados claramente. El paisaje es abierto, amplio, silencioso. Cuando caminas sobre las curvas petrificadas, la sensación es casi táctil. La piedra tiene suavidad visual, pero firmeza absoluta bajo los pies. El cielo azul intenso amplifica el contraste con las bandas cálidas del suelo. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en plena transformación. Y desde estas olas de piedra, el viaje continúa hacia una playa donde el hielo y el fuego se encuentran. Playa de los Diamantes, Islandia. En la costa sur de Islandia, bloques de hielo desprendidos de una laguna glaciar llegan al océano y luego son devueltos a la orilla por las mareas. Sobre la arena volcánica negra, estos fragmentos transparentes brillan como si alguien hubiera esparcido cristales gigantes. Algunos tienen apenas unos centímetros, otros superan los 3 metros. En un documental, en 4K, el contraste entre el negro profundo de la arena y el hielo azul translúcido crea una escena casi irreal. El sonido del mar rompe contra los bloques, desplazándolos lentamente. El hielo cruje, se fractura,
se derrite. Cada pieza tiene una forma distinta, tallada por el agua y el tiempo. La luz baja del sol ártico atraviesa las superficies creando destellos que cambian cada segundo. Aquí, el fuego volcánico que formó la arena convive con el hielo glaciar que viaja desde el interior del país. Es un equilibrio dinámico, siempre cambiante. Y mientras el océano continúa reclamando lo que trajo, entendemos que la Tierra no necesita exageraciones. Su contraste natural ya es suficiente para dejarnos sin palabras. Salar de Uyuni, Bolivia. Al amanecer, el horizonte desaparece. No hay línea que separe el cielo de la tierra. El Salar de Uyuni, a más de 3.600 metros de altitud, se extiende como una planicie blanca infinita de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Durante la temporada seca, la superficie se endurece en hexágonos de sal que crujen bajo los pies. Pero cuando llega la lluvia, una fina capa de agua transforma el paisaje en un espejo perfecto. En un documental en 4K, las nubes parecen flotar tanto arriba como abajo, creando una simetría que confunde la percepción y altera el sentido de profundidad. El silencio aquí es absoluto. Solo el viento atraviesa la llanura abierta. Antiguamente, fue parte de un gigantesco lago prehistórico y hoy guarda una de las mayores reservas de litio del planeta. Sin embargo, lo que impacta no es el recurso, sino la sensación de caminar sobre algo que parece infinito. La luz cambia constantemente, y cada paso parece suspendido en el aire. Y desde esta planicie que borra los límites, el viaje nos lleva ahora hacia un bosque donde la niebla parece respirar entre los árboles. Bosque de bambú de Arashiyama, Japón. En las afueras de Kioto, los tallos de bambú se elevan rectos, altos y silenciosos. Superan los 20 metros y se balancean suavemente con el viento, produciendo un sonido hueco y rítmico. No es un ruido fuerte, es un susurro continuo que envuelve el camino, en un documental en 4K. La luz que atraviesa las hojas crea columnas verdes que cambian de intensidad según la hora del día.
Caminar por el sendero central es como entrar en un corredor natural que filtra el mundo exterior. El bambú ha sido parte esencial de la cultura japonesa durante siglos, utilizado en arquitectura, instrumentos y artes tradicionales. Pero aquí, más que utilidad, transmite serenidad. El suelo cubierto de hojas amortigua los pasos y el aire tiene un aroma fresco y vegetal. No hay colores estridentes. Todo es verde, vertical, armonioso. La experiencia no es dramática, es contemplativa. Y desde esta quietud vertical, nos dirigimos hacia un paisaje donde el agua dibuja formas que parecen pintadas a mano. Caño Cristales, Colombia. En la Sierra de la Macarena fluye un río que, durante ciertos meses del año, se transforma en un espectáculo de color natural. El Caño Cristales es conocido como el Río de los 5 colores. Por los tonos rojos, amarillos, verdes y azules que emergen gracias a una planta acuática llamada Macarenia clavijera. El agua es clara, poco profunda y fluye sobre rocas que tienen más de 1.000 millones de años. En un documental en 4K, los colores vibran bajo la luz tropical con una intensidad que parece digital, pero es completamente natural. No es un río ancho ni caudaloso. Es íntimo, fragmentado en pozas y pequeñas cascadas. Las comunidades locales protegen el acceso con rutas guiadas para preservar su delicado equilibrio. Caminar junto a sus aguas es observar cómo la biología y la geología colaboran para crear algo único. La corriente suena suave, casi musical. Aquí no hay exageración. La naturaleza pinta con paciencia. Y desde este lienzo líquido, el viaje continúa hacia una montaña donde el aire se vuelve más delgado y el paisaje más extremo. Monte Cook, Aoraki, Nueva Zelanda. El Monte Cook se eleva hasta los 3.724 metros en los Alpes del sur de Nueva Zelanda. Los maoríes lo llaman Aoraki, que significa el que perfora las nubes, y al verlo, el nombre tiene sentido. Sus pendientes nevadas contrastan con los glaciares que lo rodean, cubriendo cerca del 40% del parque nacional. En un documental en 4K,
Los detalles del hielo y la roca muestran una textura cruda, casi táctil, mientras las nubes se deslizan rápidamente alrededor de la cumbre. El aire aquí es más frío, más ligero. El silencio solo se rompe por el crujido lejano del hielo o el viento que desciende por las laderas. Senderos bien señalizados permiten observar el paisaje, sin alterar su equilibrio. Por la noche, el cielo se convierte en uno de los más claros del hemisferio sur. Parte de una reserva de cielo oscuro reconocida internacionalmente. Estar frente a Aoraki no es solo ver una montaña alta, es sentir la escala real del planeta. Y mientras las sombras se alargan sobre el hielo, comprendemos que lo imposible no es un truco, es perspectiva. Mont Saint-Michel, Francia. Desde la distancia parece flotar. Una silueta medieval se eleva sobre una isla rocosa en la costa de Normandía, rodeada por mareas que cambian el paisaje 2 veces al día. Cuando el agua sube, el Mont Saint-Michel queda aislado como una fortaleza suspendida entre cielo y mar. Cuando baja, revela extensas llanuras de arena húmeda que brillan bajo la luz atlántica. En un documental en 4K, las murallas, las torres y la aguja gótica se recortan con una precisión impresionante contra el horizonte gris azulado. La abadía comenzó a construirse en el siglo VIII, y con el paso de los siglos, se convirtió en lugar de peregrinación y símbolo de resistencia arquitectónica. Caminar por sus callejuelas empedradas es ascender lentamente hacia el punto más alto. Donde el viento sopla con fuerza y el mar se extiende en todas direcciones. La sensación no es solo histórica. Es casi espiritual. El contraste entre piedra, agua y cielo crea una atmósfera que parece fuera del tiempo. Y desde esta isla que emerge y desaparece con las mareas, viajamos ahora hacia un bosque donde los árboles parecen haber sido esculpidos por el viento. Parque Nacional Torres del Paine, Chile. En la Patagonia chilena,
Las Torres del Paine se elevan abruptamente más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Son pilares de granito, esculpidos por glaciares y viento durante millones de años. El clima cambia en cuestión de minutos. Sol brillante, luego nubes densas, luego ráfagas de viento que cruzan los lagos turquesa. En un documental en 4K, el contraste entre el azul del lago POE y las cumbres nevadas parece casi irreal por su nitidez y profundidad. Senderos bien señalizados permiten recorrer el parque con seguridad, atravesando estepas, bosques y glaciares activos. Los guanacos pastan en las llanuras abiertas mientras el viento modela constantemente el paisaje. Aquí la naturaleza no es estática, está en movimiento permanente. El crujido lejano del hielo recuerda que el cambio nunca se detiene. Estar frente a las torres es sentir el poder paciente de la erosión. Y desde estas montañas afiladas, nos dirigimos hacia un lugar donde la arena forma estructuras que parecen olas congeladas en el desierto. Desierto de Namib, Namibia. El desierto de Namib es uno de los más antiguos del planeta, con más de 55 millones de años. Sus dunas rojizas, algunas superando los 300 metros de altura, cambian de forma con el viento constante del Atlántico cercano. La arena adquiere tonos naranja intenso al amanecer y rojo profundo al atardecer. En un documental en 4K, las sombras que se proyectan sobre las crestas revelan líneas suaves que parecen ondas congeladas en pleno movimiento. En lugares como Dead Valley, los esqueletos de árboles milenarios permanecen erguidos sobre suelo blanco de arcilla seca, creando un contraste visual casi surrealista. El silencio es absoluto, interrumpido solo por el viento que desplaza granos de arena con suavidad. No es un desierto vacío, es un paisaje donde el tiempo se percibe en cada textura. Caminar aquí es sentir la escala real del planeta bajo los pies.
Y mientras el sol desaparece detrás de las dunas, entendemos que incluso en la aparente simplicidad del desierto, la Tierra sigue demostrando su capacidad para sorprender. Socotra, Yemen. En medio del Océano Índico, aislada del continente durante millones de años, la isla de Socotra parece un experimento botánico olvidado por el tiempo. Sus árboles de sangre de dragón elevan copas en forma de paraguas invertido, como si estuvieran diseñados para capturar la mínima humedad del aire. Sus troncos gruesos y su savia rojiza contrastan con el cielo claro y las montañas calcáreas que dominan el interior de la isla. En un documental en 4K, cada textura rugosa del árbol y cada sombra proyectada sobre el suelo árido adquieren una definición casi irreal. Más de un tercio de sus especies no existen en ningún otro lugar del planeta. El viento marino sopla constante, y el paisaje alterna entre dunas blancas, acantilados abruptos y lagunas turquesa. No hay grandes ciudades ni ruidos mecánicos dominando el entorno. Solo comunidades locales que han convivido con este ecosistema singular durante generaciones. Caminar por Socotra es sentir que la evolución tomó un camino diferente aquí. Y desde esta isla que parece salida de otro mundo, nos movemos ahora hacia un cañón donde el agua esculpe la piedra con precisión casi artística. Antelope Canyon, Estados Unidos. En el norte de Arizona, el Antelope Canyon se esconde como una grieta estrecha en el desierto. Desde la superficie apenas se percibe su profundidad, pero al descender, las paredes de arenisca roja se curvan en ondas suaves. Moldeadas por siglos de inundaciones repentinas. La luz entra por las aberturas superiores en haces verticales que iluminan el polvo suspendido en el aire. En un documental en 4K, los tonos rojizos y anaranjados se intensifican, revelando cada curva como si estuviera esculpida a mano. El espacio es íntimo, casi silencioso. El suelo es suave. Y la temperatura más fresca que en el exterior. Las guías locales conducen a los visitantes por rutas seguras.
recordando que este lugar fue creado por la fuerza del agua, no por el azar. La sensación es envolvente, como si la roca te rodeara en movimiento congelado. No hay líneas rectas aquí, solo fluidez mineral. Y desde estas paredes onduladas, el viaje nos lleva hacia un paisaje donde el hielo crea formas tan precisas que parecen cristales gigantes. Cuevas de Mármol, Chile. En el lago General Carrera, en la Patagonia chilena, el agua turquesa ha esculpido durante miles de años túneles y bóvedas en paredes de mármol sólido. Las cuevas solo son accesibles en pequeñas embarcaciones, y al acercarse, la superficie del lago refleja el cielo creando un efecto luminoso inesperado. En un documental en 4K, las vetas blancas y azuladas del mármol se combinan con el reflejo del agua para formar patrones que parecen pintados con acuarela. El silencio dentro de las cuevas es profundo, roto únicamente por el sonido suave del remo tocando el agua. Las formas no son perfectas ni simétricas. Son orgánicas, curvas, moldeadas por el movimiento constante del lago. La temperatura es fría, el aire húmedo, y la sensación es de estar dentro de una escultura viva. Cada cambio en el nivel del agua altera ligeramente la apariencia del lugar. Y desde estas galerías de piedra pulida, nos dirigimos ahora hacia un escenario donde el cielo nocturno se convierte en protagonista absoluto. Desierto de Atacama, Chile. El desierto de Atacama es uno de los más secos del mundo, con algunas zonas que no registran lluvias durante años. Su superficie combina salares, formaciones rocosas y volcanes que superan los 6.000 metros de altitud en el horizonte. Durante el día, el calor intensifica los colores ocres y rojizos del terreno. En un documental en 4K, cada textura del suelo agrietado y cada sombra proyectada por las montañas volcánicas se perciben con una claridad impresionante. Pero es de noche cuando Atacama revela su verdadero espectáculo. Gracias a la mínima contaminación lumínica,
El cielo se convierte en un manto de estrellas visibles a simple vista, con una nitidez excepcional. Observatorios astronómicos internacionales se instalaron aquí precisamente por esa pureza atmosférica. El silencio es absoluto, y el aire seco hace que el sonido viaje distinto. Mirar hacia arriba en este lugar es comprender la escala del universo. Y mientras las estrellas brillan sobre la tierra más árida, entendemos que lo imposible no siempre está en el suelo. Lago Baikal, Rusia. En el sur de Siberia se extiende el lago Baikal, el lago más profundo del planeta con más de 1.600 metros de profundidad. En invierno, su superficie se congela, formando una capa de hielo tan transparente que permite ver burbujas atrapadas a varios metros bajo tus pies. Caminar sobre él es una experiencia extraña. El hielo cruje suavemente, pero la estructura es sólida. En un documental en 4K, las grietas azul eléctrico y las burbujas congeladas parecen suspendidas en el tiempo, como si alguien hubiera capturado el aire en cristal. Baikal contiene alrededor del 20% del agua dulce no congelada del mundo y alberga especies únicas que no existen en ningún otro lugar. El paisaje que lo rodea cambia con las estaciones. Nieve infinita en invierno, bosques verdes y montañas suaves en verano. El viento sopla con fuerza sobre la superficie helada, levantando pequeñas partículas de nieve que se deslizan como polvo luminoso. Aquí la sensación no es solo de frío, es de inmensidad silenciosa. Y desde esta masa de agua ancestral, viajamos hacia un lugar donde el viento también es protagonista, pero en medio del océano. Isla de Pascua, Rapa Nui, Chile. En el Pacífico Sur, a más de 3.500 kilómetros del continente, la isla de Pascua emerge como un punto aislado rodeado de agua infinita. Sobre sus colinas verdes se alzan los moais, esculturas monolíticas talladas entre los siglos XIII y XVI por el pueblo Rapa Nui. Algunas alcanzan más de 10 metros de altura y pesan decenas de toneladas.
En un documental en 4K, las superficies de piedra volcánica muestran detalles de erosión y expresión que el paso del tiempo no ha borrado. El viento marino golpea las costas rocosas mientras el océano rompe con fuerza constante. No se trata solo de esculturas. Es una conversación silenciosa entre cultura y paisaje. Los moais miran hacia el interior de la isla. Como guardianes que observan generaciones pasar. Caminar frente a ellos es sentir la mezcla entre misterio y respeto por una civilización que logró crear algo monumental en aislamiento casi total. Y desde esta isla que desafía la distancia, el viaje continúa hacia un lugar donde la Tierra se fractura con fuerza tectónica visible. Parque Nacional Thingvellir, Islandia. En Islandia, el Parque Nacional Thingvellir muestra un fenómeno geológico que normalmente permanece oculto bajo el océano: la separación entre placas tectónicas. Aquí, la placa norteamericana y la euroasiática se alejan unos milímetros cada año, creando fisuras visibles en la superficie. Caminar por el valle es literalmente caminar entre continentes. En un documental en 4K, las grietas profundas y las paredes de roca oscura revelan líneas claras que marcan el movimiento constante del planeta. El lago Thingvallavatn refleja el cielo cambiante, y en la fisura de Silfra, el agua es tan clara que la visibilidad supera los 100 metros bajo condiciones adecuadas. El paisaje es abierto, amplio, casi minimalista, pero cargado de significado. Además de su valor geológico, este lugar fue sede del Parlamento islandés desde el siglo X, convirtiéndolo también en un espacio histórico. Aquí la Tierra no es estática, está en movimiento continuo. Y desde esta fractura viva del planeta, nos dirigimos hacia un entorno donde la naturaleza adopta una forma mucho más vertical y exuberante. Cataratas Victoria, Zambia y Zimbabue.
En la frontera entre Zambia y Zimbabue, el río Zambeze se desploma en una cortina de agua de más de 1.700 metros de ancho y más de 100 metros de altura. No es la cascada más alta del mundo, pero sí una de las más extensas en caída continua. En un documental en 4K, la nube de vapor que se eleva desde el fondo parece una tormenta permanente suspendida en el aire. El estruendo del agua se escucha a kilómetros de distancia. Durante la temporada de lluvias, el volumen aumenta y el paisaje se transforma en una masa blanca de energía constante. Los senderos seguros permiten observar la caída desde distintos ángulos, siempre protegidos por barandillas y plataformas. La vegetación cercana se mantiene verde gracias a la humedad continua, creando un microclima propio. Estar frente a esta cortina de agua es sentir la fuerza del río concentrada en un solo punto. Y mientras la bruma se eleva hacia el cielo africano, comprendemos que la Tierra no necesita exageraciones para sorprender. Solo necesita espacio para expresarse.